Hola, buen día. Soy Alejandro Cardona Yudiche, estudiante de licenciatura en Medicina de la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca, incorporado a la UASLP. Hoy, para la materia de neurología, vamos a ver lo que es el accidente cerebrovascular isquémico o ischemic stroke, conocido en inglés. Esta presentación va a estar basada en la Mayo Clinic Review, que es una guía americana acerca pues vaya, de neurología, sacada en el 2021. Y en este caso vamos a ver lo que son las causas comunes y el diagnóstico de un accidente cerebrovascular isquémico. Entonces, vamos a iniciar con lo que es el accidente cerebrovascular isquémico. Pues hay que conocer que esta es una de las principales causas de muerte en los adultos. Lo que son los signos y síntomas del accidente cerebrovascular isquémico van a ser dependiendo del territorio cerebral o del sistema nervioso central afectado. Y haciendo una buena anamnesis y una buena exploración, vamos a poder lograr encontrar cuál es la zona específica que fue dañada por esta condición, debido a que lo que es el sistema nervioso central tiene una alta especificidad en lo que son sus funciones. Entonces, sabiendo un poco de anatomía y fisiología, podemos llegar a lo que es un diagnóstico más certero. Y bueno, para lo que es el accidente cerebrovascular isquémico, lo podemos dividir en dos. El accidente cerebrovascular isquémico tal cual o un ataque isquémico transitorio. Esto en la definición clásica que se ha llevado pues desde hace muchos años. El ACVI, que va a ser el accidente cerebrovascular isquémico, se puede atribuir a un territorio arterial o venoso y estos territorios afectados van a dar signos y síntomas específicos de esta región. La definición clásica menciona que estos signos y síntomas van a durar más de 24 horas, mientras que el ataque isquémico transitorio va a ser atribuido a un territorio arterial y sus signos y síntomas van a durar menos de 24 horas. Esto es importante porque, bueno, después llegaron lo que son las nuevas imágenes para diagnósticas, y entonces a través de la resonancia magnética se empezaron a utilizar otras formas de clasificar este tipo de síndromes. En este caso, ahora va a ser de si hay o no hay infarto en el tejido. Entonces, el accidente cerebrovascular isquémico va a estar asociado a un infarto en las zonas del cerebro que fue afectada. Mientras que en el ataque isquémico transitorio, pues sí va a haber una isquemia focal en el cerebro, médula espinal o en la retina, pero no va a haber un infarto agudo a esta zona. Entonces, no va a haber en lo que son las imágenes de resonancia magnética por difusión, no se van a observar los cambios que son pues propios de lo que es un infarto al cerebro. Y bueno, esto es algo que tengo que mencionar porque es muy importante conocer esto. Lo que es el cerebro y lo que es la parte de la médula espinal son zonas muy vascularizadas y cada una tiene su porción pues propia. Por ejemplo, de la arteria carótida interna va a venir la rama, por ejemplo, la cerebral media y la cerebral anterior. Estas dos van a ser ramas de la carótida interna. Mientras que estas dos van a dar una circulación hacia lo que es la parte anterior del cerebro. Mientras que la parte posterior del cerebro va a estar dada por la arteria basilar que se va a bifurcar en lo que son las arterias cerebrales posteriores. Asimismo, lo que es la arteria basilar va a irrigar lo que son las porciones del cerebelo a través de la arteria cerebelosa anteroinferior y de la posterior. Esto es muy importante porque, por ejemplo, si se ocasiona dependiendo de dónde ocurra una oclusión, por ejemplo, va a ser los signos y síntomas que nos van a dar. Por ejemplo, si hay una oclusión en lo que es la carótida interna, pues los territorios afectados van a ser toda la circulación anterior de un solo lado. ¿Por qué? Porque esta va a dar rama hacia lo que es la carótida, digo, hacia lo que es la cerebral media y hacia lo que es la cerebral anterior. Entonces es muy importante saber esto. Asimismo, pues la evolución no es tonta. La evolución nos dio lo que son las arterias comunicantes anterior, bueno, la arteria comunicante anterior y las posteriores. ¿Que para qué sirven? Por ejemplo, que si hay un cierre o un estrechamiento de la arteria carótida interna, pues va a tratar de suplir
la perfusión sanguínea a través de estas comunicantes para tratar de que no haya daño a los tejidos. Y en el mismo artículo viene esto, que es la tabla 48.1, que dependiendo de qué arteria fue la dañada, va a haber cierta presentación clínica. Como les repito, como el cerebro es muy específico en sus funciones, pues dependiendo de la zona afectada vamos a tener signos y síntomas específicos. Por ejemplo, lo que les mencioné, la arteria carótida interna nos va a dar lo que es una isquemia retiniana ipsilateral porque su primera rama es la rama oftálmica. Entonces también vamos a tener lo que es una isquemia pues, en la retina. Va a haber una disfunción sensoriomotora similar a la afectación de los territorios de la arteria cerebral media y anterior, porque estas dos son ramas de la carótida interna. Esta imagen me gusta mucho. Voy a poner el puntero porque nos va a dar una idea de cómo son los territorios de cada una de las arterias. Por ejemplo, este va a ser territorio de la arteria cerebral posterior, todo esto va a ser territorio de la arteria cerebral media y esto va a ser territorio de la arteria cerebral anterior. Vamos a tener ramas perforantes que van a tratar de van a irrigar lo que son los núcleos profundos del cerebro, incluido también el tálamo, y también vamos a tener los plexos coroides, que son los encargados de producir el líquido cefalorraquídeo. Igual, la arteria cerebral media va a tener varias divisiones bueno, dependiendo si la oclusión es en alguno de estos segmentos, va a haber signos y síntomas específicos de cada uno de estos. Asimismo, hay que tomar en cuenta que entre el territorio de una arteria y de otra arteria vamos a tener zonas marginales o zonas que son como se conocen en inglés. Son lugares donde la perfusión de una arteria, digamos que no cumple con los requisitos que se deberían, pero digamos que se puede suplir mediante la perfusión de la otra arteria que está, digamos, al lado. Estas zonas van a ser muy sensibles a lo que es una hipoperfusión, porque entonces, si ya no se irriga si una arteria ya no irriga con tanta fuerza, ni la otra, esta zona va a ser muy sensible a que ya no le llegue nada de irrigue sanguíneo. Y esto va a ser muy importante para más síndromes que vamos a ver más adelante. Y aquí les resumo los que yo creo que son los más importantes sobre los signos y síntomas específicos de cada una. Por ejemplo, la arteria cerebral anterior, vamos a ver debilidad contralateral de la pierna, pérdida sensorial, apraxia y abulia. Y bueno, aquí están las otras, por ejemplo, la arteria cerebral posterior, vamos a tener una pérdida sensorial contralateral porque va a dejar de irrigar al tálamo. A través del tálamo van a pasar todas las aferencias sensitivas de lo que es desde la médula espinal. Entonces, si dejamos de irrigar al tálamo, estas aferencias sensitivas ya no van a recibirse y ya no van a llegar hacia lo que es la corteza parietal para lo que es ya su procesamiento. Entonces, hay que saber eh, distinguir lo que sí es un síndrome isquémico y y otros síntomas que pueden ser parecidos. Por ejemplo, un accidente cerebrovascular isquémico se puede confundir con un ataque isquémico transitorio. Acción clásica, si es menos de 24 horas o más de 24 horas, o mediante resonancia magnética por imágenes de difusión, a ver, revisando si hay infarto o no del tejido. Además, hay otros padecimientos que pueden causar un déficit neurológico transitorio, por ejemplo, una crisis epiléptica, una migraña, la miastenia gravis, el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible y pues también puede ser psicógeno. Y va a haber otros tipos de padecimientos donde en vez de que sea general este déficit neurológico, va a ser focal a una zona y uno podría pensar que es específico de una zona cerebral. Pero, por ejemplo, la parálisis de Bell, que uno podría pensar que está ocurriendo en la zona, en lo que es un territorio de la arteria cerebral media, pues no, esto es un problema periférico. Entonces tenemos que lograr definir la diferencia entre cada uno de estos. Si me llevo haciendo todo esto ahorita, no voy a terminar. Me voy a enfocar en lo que es principalmente el accidente cerebrovascular. Entonces, vamos a tener tres mecanismos para producir una isquemia cerebral. Como les mencioné, la hipoperfusión, que va a causar déficits globales o focales. Los déficits globales pues, van a ser de que literalmente todas las funciones del cerebro,
como ya no están recibiendo sangre, ya no están funcionando bien, pues va a haber un déficit neurológico completo. Y focal, este déficit focal va a estar más asociado hacia lo que son las border zone o las zonas marginales que mencioné antes, que son las más sensibles a hipoperfusión. También puede ser por trombosis, por una estenosis vascular o una rotura de placa traumatosa que finalmente termina eh, haciendo un estrechamiento en lo que es el riego sanguíneo o una embolia. La embolia puede ser de origen cardíaco o de otras zonas. Por ejemplo, de origen cardíaco tenemos un trombo, por ejemplo, es muy común en las fibrilaciones auriculares que se produzcan trombos y esos trombos viajen hacia periférico y son también muchas veces causa de un accidente cerebrovascular isquémico. También por vegetaciones, como en la endocarditis, como vamos a ver más adelante, o en casos específicos, por ejemplo, cuando hay una gota de aire, de grasa o de amnios en lo que es la circulación sanguínea, que finalmente van a terminar provocando que, digamos, se tape esta arteria y entonces haya una isquemia focal en lo que es una zona específica del cerebro. Y aquí vuelvo a repetir la imagen dependiendo de la zona arterial dañada y dependiendo del vaso sanguíneo que sufrió este daño, ya sea por trombosis o embolia o general por una hipoperfusión, pues vamos a tener signos y síntomas específicos. No me voy a cansar de decirlo. Entonces, vamos a tener causas. Las causas pues pueden ser cardioembólica, como lo mencioné antes, pueden ser por enfermedades de grandes vasos intracraneales y extracraneales. Las intracraneales pues van a involucrar lo que es la arteria carótida interna, las arterias cerebral media, anterior, la vértebra basilar y la posterior. Y las extracraneales pues pueden incluir lo que es la aorta con la disección aórtica, las carótidas y las arterias vertebrales. También tenemos las enfermedades de pequeño vaso o anomalías intrínsecas de la sangre, por ejemplo, por trastornos protrombóticos que van a dar que con más probabilidad se provoca un trombo y que pueda ocurrir un vaso sanguíneo. Y la prevalencia, pues las fuentes cardioembólicas son las más prevalentes, con un 30 al 40% de prevalencia sobre los ACVI. Después siguen las enfermedades de pequeños vasos. Después la criptogénica. ¿La criptogénica qué es? Es aquella que no se le conoce su causa. Criptos viene de oculto y génico de origen. Entonces es un origen oculto. No sabemos de dónde viene esto. Y vamos a tener ciertos parámetros para poder decir que el accidente cerebrovascular va a ser de origen criptogénico. También tenemos las enfermedades de grandes vasos, intracraneales y extracraneales. Y finalmente los trastornos de la coagulación. Y bueno, para poder decir que un accidente cerebrovascular es criptogénico, pues vamos a tener que hacer, vamos a tener que hacer diagnósticos excluyentes de algún otro de los de algunos de otros tipos de orígenes de un ACVI. Entonces, vamos a tener que detectar que si haya un accidente cerebrovascular isquémico a través de una tomografía o una resonancia. Tenemos que detectar que no sea la cuna, o sea, que no sea de pequeños, una enfermedad de pequeños vasos. También tenemos que revisar que no haya una causa de grandes vasos extracraneales o intracraneales, por ejemplo, la aterosclerosis, que vaya a disminuir lo que es la luz del vaso y finalmente causen isquemia. También tenemos que evaluar que no haya, por ejemplo, vegetaciones en el corazón, que no haya una fibrilación auricular que pueda causar un émbolo cardíaco. Y también tenemos que buscar, que vamos a ver más adelante, que no haya ninguno de estos. Por ejemplo, una arteritis, una disección aórtica, una migraña o vasoespasmo o el abuso de drogas. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que vamos a necesitar para tratar de decir que es criptogénico? Una tomografía o una resonancia para ver que sí hay daño, un electrocardiograma para ver que no hay una causa cardíaca, un ecocardiograma para ver que no hay fuentes de émbolos desde el corazón. Vamos a tratar de revisar, por ejemplo, monitorización Holter de 24 horas cardíaca para tratar de revisar que no haya ninguna alteración del ritmo, que también pueda provocar un émbolo, por ejemplo, o una hipoperfusión general hacia el cerebro. Y tenemos que tratar de hacer una angiografía a través de resonancia magnética o tomografía para revisar
lo que son los lúmenes de las arterias no estén comprometidos. También se puede utilizar un ultrasonido Doppler para revisar lo que son los lúmenes de las arterias. Y también tenemos que revisar lo que es la posibilidad de hacer una reperfusión. Tenemos que ver si el paciente es candidato a hacer reperfusión. ¿Cómo vamos a poder revisarlo? Pues va a haber varias escalas para revisar si este déficit neurológico es muy severo. En este caso es la escala NIHSS, National Institute of Health Stroke Scale. Este van a ser 13 parámetros que se van a revisar varias puntuaciones dependiendo bueno, a través de la exploración clínica vamos a darle varias puntuaciones a varios parámetros. Y con esto, ¿qué vamos a ver? Vamos a evaluar qué tan fuerte es este déficit neurológico. Y vamos a poder revisar si hay un pronóstico bueno o malo y el riesgo hemorrágico asociado a la terapia de reperfusión. Otras opciones terapéuticas. Las opciones terapéuticas para reperfusión van a ser la trombólisis intravenosa, la trombólisis intraarterial o la trombectomía mecánica. El manejo hospitalario para el accidente cerebrovascular isquémico, pues primero vamos a tener que revisar de dónde viene lo que es la causa de la isquemia. Después de revisar de dónde viene o sea, cuál es la causa de la isquemia, pues dependiendo de esta vamos a buscar la estrategia para reducir la posibilidad o quitar estos trombos que se han formado. Vamos a tener que poner en contraste cuál va a ser cuál va a ser el que mejor funcione, pues si un antiplaquetario o un anticoagulante. Y algunas causas pueden necesitar intervención quirúrgica específica. Por ejemplo, la esclerotidia algunas veces puede necesitar un manejo quirúrgico, aunque también depende, porque va a haber pacientes en los que este puede causar un daño mayor que la propia isquemia. Pero pues bueno, hay que mencionar que el accidente cerebrovascular isquémico no es una condición aislada, acompañada de lo que son factores de riesgo. En este caso, por ejemplo, la hipertensión, la diabetes o la dislipidemia. Todo esto va a afectar. Entonces, para tratar de controlar este tipo de padecimientos, vamos a tener que controlar todos estos factores de riesgo. Controlar la hipertensión, controlar la diabetes y controlar las dislipidemias. Además, tenemos que revisar que si ya ocurrió el accidente cerebrovascular isquémico, pues tratar de disminuir las complicaciones que se pueden asociar a estas. Por ejemplo, infecciones, eventos trombóticos, complicaciones cardíacas o alteraciones neuropsiquiátricas. Y después de que ya se realizó todo esto, ya después de hacer el diagnóstico, después de iniciar un tratamiento para evitar mayores factores de riesgo, después de tratar todas las complicaciones que se pueden venir con esta, pues vamos a tratar de iniciar rehabilitación al paciente para que estos daños que sufrió el cerebro no vayan tan lejos y tratar de que su calidad de vida no esté tan afectada. Y para hacer el diagnóstico vamos a ocupar lo que son técnicas de imagen. Menciona el libro, bueno, en el artículo, que se puede utilizar una tomografía o una resonancia. Estas imágenes las recuperé de un artículo donde era una presentación de un caso de un accidente cerebrovascular isquémico de un territorio de la arteria cerebral media en uno de sus segmentos y ponen ambas imágenes, tanto de tomografía con contraste y de resonancia en varios de sus presentaciones. Entonces, ¿para qué nos va a servir utilizar la tomografía? La tomografía nos permite distinguir entre una hemorragia o una isquemia. La isquemia no se puede ver usualmente, bueno, muchas veces no se puede observar en las primeras 24 horas tras los signos y síntomas, pero lo que se puede observar va a ser borramiento de surcos, pérdida de la unión de la sustancia gris y blanca y una arteria hiperdensa. Todo esto se va a causar por el edema citotóxico tras la isquemia cerebral. Esta es una imagen de contraste, bueno, una tomografía con contraste. Podemos ver cómo se empieza a tratar de aumentar el flujo sanguíneo hacia esta zona tras la reperfusión. Y lo que mencionaba este artículo es de que podía dar una imagen como de cabeza de medusa,
porque se trataron de hacer muchas redes colaterales para tratar de irrigar esta zona que pues básicamente ya sufrió isquemia. ¿Qué pasa en la resonancia? La resonancia tiene muchas presentaciones. Por ejemplo, la B es la imagen A de la resonancia va a ser una resonancia T2, la B va a ser flare y la D va a ser DWI. Eh, todas estas imágenes van a tener, digamos, una forma diferente de ver las cosas. Eh, en la WDI, que es la C, perdón, vamos a observar que la zona isquémica va a ser hiperintensa, porque digamos que va a haber mayor difusión de agua hacia el líquido intracelular y todo esto lo va a detectar la resonancia. Mientras que en la imagen FLIR, pues vamos a ver que se nota luego en qué zona fue la isquemia. Entonces, estas dos nos permiten identificar cuál es el territorio afectado y cuál es la causa de este déficit neurológico. Y ya la mayoría de lo que trata el artículo es sobre los factores etiológicos mediante los cuales se causa el accidente cerebrovascular isquémico. Inicia platicándonos sobre lo que es la fuente cardioembólica, que va a ser la mayor cantidad de los accidentes cerebrovasculares isquémicos o de los ataques isquémicos transitorios. Estos van a ser clasificados en mayores o menores. Los mayores es cuando claramente se nota cuál es la causa de la isquemia y su tratamiento va a estar basado en ensayos clínicos que se hayan realizado. Y los menores van a ser aquellos que no se sabe exactamente cuál es el mecanismo por el cual se causó, pero sí sabe que viene de un origen cardíaco. Entonces, para buscar una fuente cardioembólica, pues vamos a hacer lo que hemos visto en propedéutica. Un examen físico cardíaco. Vamos a tratar de revisar todos signos y síntomas relacionados con lo que es el corazón. Asimismo, vamos a utilizar técnicas de imagen, como la radiografía de tórax, y otro tipo de estudios como el electrocardiograma para buscar alteraciones en lo que son los ritmos. Otros estudios más avanzados, que es como la ecocardiografía para buscar vegetaciones, la monitorización Holter para buscar arritmias ocultas que puedan provocar estos émbolos cardíacos, hemocultivos para las endocarditis infecciosas, por ejemplo, y también menciona lo que es la tomografía cardíaca y la resonancia magnética, pero bueno, yo, o sea, en mi poca experiencia como estudiante nunca había escuchado de esas imágenes. Entonces, la principal causa de un accidente cerebrovascular isquémico asociado a una fuente cardioembólica va a ser la fibrilación auricular. La fibrilación auricular va a ser un padecimiento que va a afectar a lo que es el 1% de la población general, pero va a aumentar su prevalencia en la población mayor de 75 años, aumentando hasta el 10% de la población de esta edad. Vamos a tratar de certificar o darle un valor a qué tanto riesgo tiene este paciente de tener un accidente cerebrovascular isquémico tromboembólico desde el corazón por la fibrilación auricular. Y pues va a abarcar factores de riesgo como lo que es la edad, si son mayores de 75 años, si tiene hipertensión arterial sistólica, diabetes mellitus, si ya ha tenido algún tromboembolismo antes o si tiene insuficiencia cardíaca. Y aquí menciona lo que son, podemos utilizar lo que son las escalas CHATS o CHATS 2 o CHA2S2 PASC, que van a evaluar lo que es este riesgo de tromboembólico y también de sangrado asociado. Entonces, pues este es un electrocardiograma muy claro de lo que es la fibrilación auricular. Podemos ver lo que son las ondas F asociadas a la fibrilación auricular y complejos QRS que eh, no tienen una distancia similar entre sí, como se puede ver abajo, que es un ritmo sinusal. Entonces, en lo que es la fibrilación auricular, vamos a utilizar, bueno, mencionaba que la warfarina tenía una eficacia para prevenir lo que son los accidentes tromboembólicos mayor que la aspirina o la aspirina y clopidogrel juntas. También mencionaba que se, se, se pueden utilizar fármacos nuevos. Bueno, esta guía salió en el 2021
pero se podían hacer, eh, se pueden utilizar estos nuevos fármacos que eran inhibidores del factor X activado. Por ejemplo, el rivaroxaban, el apixaban o el edoxaban. Y pues también tenemos una forma más, eh, no diría salvaje, pero más, que tiene más intervención, que va a ser la oclusión del apéndice auricular izquierdo, que es donde con mayor cantidad se forman los trombos cardíacos por una fibrilación auricular. Eh, Tenemos que profundizar en la relación de la fibrilación auricular con un accidente cerebrovascular isquémico, si un ictus o esta isquemia va a estar asociada a múltiples territorios y no solo a una zona. Si hay palpitaciones, si hay valvulopatía mitral, apnea del sueño o historia cardíaca previa. Otra, otra, Otro padecimiento cardíaco que está asociado es el infarto de miocardio, que este va a formar trombos murales en la pared vascular infartada, porque digamos que ahí va a haber menos movimiento de sangre, va por una acinesia de la zona infartada y finalmente va a formar un trombo. Este trombo se va a embolizar al final de cuentas y puede provocar un accidente cerebrovascular isquémico. El riesgo va a aumentar en pacientes de edad avanzada, un infarto del miocardio anterior apical, con disfunción ventricular izquierda. Luego, un infarto del miocardio puede provocar una fibrilación auricular, entonces tenemos más riesgo aún. Lo que podemos hacer es un ecocardiograma para revisar si sí se formaron trombos murales. Y si se formaron los trombos murales, hay que tratar de evitar que lleguen al cerebro. También tenemos que profundizar si el paciente ya ha tenido algún accidente cerebrovascular isquémico, un ataque isquémico transitorio, si tiene hipertensión arterial sistémica o si ya ha tenido un émbolo sistémico pulmonar antes. Eh, Cuando hay un infarto miocardio, el riesgo de un accidente cerebrovascular isquémico es más alto en la primera semana después de que ocurrió. Y este riesgo se permanece alto hasta por 6 meses tras el infarto. Lo que se recomienda es que utilicen anticoagulación a corto plazo en pacientes de alto riesgo, por ejemplo, que sean de edad avanzada, que tengan infarto miocardio anterior o apical, que tengan alguno de estos factores de riesgo. Entonces, pues esa es una de las formas que podemos tratar de sobrellevar este tipo de padecimientos. Y pues vamos con la endocarditis. Vamos a tener lo que es la infecciosa y la no infecciosa. La no infecciosa también se va a conocer como marántica. La infecciosa va a estar asociada a lo que es Staphylococcus aureus, Streptococcus viridans. Se va a asociar también al uso de drogas intravenosas o historial de válvulas protésicas. Las complicaciones que pueden llevar esto va a ser una isquemia cerebral, aneurismas micóticos o abscesos intracraneales. El diagnóstico puede ser a través de hemocultivos que salgan positivos a alguna bacteria, un ecocardiograma que va a revelar vegetaciones en lo que es el corazón. La clínica, pues como es una infección, va a tener una fiebre, como van a estar afectados también lo que son las válvulas cardíacas, vamos a tener soplos, va a haber lesiones de Janeway, nódulos de Osler y manchas de Roth. El tratamiento va a ser un antibiótico apropiado para la bacteria aislada y en algunos casos, si por una endocarditis infecciosa se formó un aneurisma micótico, se va a tener que operar. Y en este caso, en la no bacteriana o digamos estéril, vamos a tener lo que es la enfermedad de Lehmann-Sachs, que es la endocarditis asociada al lupus eritematoso sistémico. También se puede, estos van a ser, también pueden ser causados por VIH. Y estas vegetaciones van a ser estériles, no van a tener bacterias. El diagnóstico va a ser por ecocardiografía, donde se van a encontrar estas vegetaciones eh, pues en el corazón. Y las pruebas de laboratorio van a salir negativas a alguna bacteria. Entonces, el tratamiento va a ser enfocado en las enfermedades subyacentes, aparte de una anticoagulación en pacientes seleccionados y cirugía en caso de daño valvular severo. Hablando de enfermedad valvular, pues también va a ser causa de, cardioembol- de cardioembolismo hacia el cerebro. Y los factores de riesgo van a ser que vaya varias válvulas mecánicas en lo que es el corazón, una disfunción ventricular izquierda, una fibrilación auricular asociada, un trombo auricular izquierdo, o una edad avanzada y un evento tromboembólico pasado. ¿Y cómo vamos a tratar estos? Pues mediante prevención, mediante anticoagulación por warfarina.
La warfarina se va a prevenir por encima de agentes antiplaquetarios. Y todo lo que son los tiempos de coagulación deben ser ajustados y deben de permanecer en ciertos valores para tratar de que, bueno, también estos valores de tiempos de coagulación van a depender del tipo y la posición de la válvula mecánica. Hay que cuidar que la válvula tampoco se vaya a salir de su lugar. Después tenemos lo que es el foramen oval permeable. Esta va a ser una relación causal, va a ser una relación causal con el accidente cerebrovascular isquémico y se cree que es por una embolia paradójica. ¿A qué se refiere con paradójica? Pues esto viene de que usualmente van a ser trombos venosos que a través del foramen oval permeable pasan de la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda. Y de la aurícula izquierda viajan hacia lo que es el ventrículo izquierdo, circulación sistémica y se llegan a accidente cerebrovascular isquémico por embolia paradójica. Porque viene desde venoso, cómo atravesó el pulmón, no se sabe, pues solo a través de un foramen oval permeable. El riesgo va a aumentar dependiendo si está más grande el foramen oval, si va a haber un shunt cardíaco de derecha a izquierda, si va a haber un aneurisma del tabique asociado, una trombosis venosa profunda, que va a ser el embolia paradójica, y si va a haber un ictus cortical. ¿Cuál va a ser el manejo? A través de, pues va a ser cerrar el foramen oval en pacientes de alto riesgo. Y en pacientes con bajo riesgo, pues les vamos a dar antiplaquetarios para tratar de evitar lo que son las trombosis. Pues tenemos lo que son las enfermedades extracraneales de grandes vasos. Estos van a componer de un 15 al 20% de todos los ictus cerebrales. Usualmente va a estar causado por una aterosclerosis carotídea. Y bueno, como les mencioné, de la arteria cerebral media, la arteria cerebral anterior, que van a ser la circulación anterior. Entonces, todo paciente que vaya a tener signos y síntomas, y aparte un diagnóstico de pues de infarto hacia lo que es la circulación anterior, va a requerir imágenes carotídeas para tratar de buscar este origen. ¿Cómo vamos a buscar lo que son este tipo de enfermedades? Pues angiografía por tomografía cardíaca o resonancia y pues puede ser por ultrasonido carotídeo o Doppler carotídeo. Y otras cosas que tenemos que cosas que tenemos que diferenciar entre sí va a ser la disección arterial, va a través de una angiografía, ya sea por TAC o por resonancia, revisar si hay placas vulnerables y revisar cómo está la circulación posterior. Aquí les pongo una imagen de cómo se ve la angiografía. Como pueden ver, viene desde abajo lo que son la carótida común, que se viene aquí por la carótida interna para dar su rama anterior, bueno, la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. Por acá vienen las arterias vertebrales que se van a unir para formar el tronco basilar y de aquí formar las arterias cerebrales posteriores. Esta es una vista axial para revisar más o menos cómo se vería desde una vista posterior. Y aquí podemos ver cómo se van a dividir todas estas ramas. Entonces es importante conocer cómo es la circulación normal y cómo se vería un vaso normal para poder encontrar cuando algo no es normal. Entonces primero vamos a iniciar con las causas aórticas. O sea, la aorta es el tronco del árbol arterial. Entonces si algo está mal desde la aorta, pues vamos a tener síntomas en todos lados. Muchas veces puede ser causado por una aterosclerosis grave con una placa de más de 4 milímetros de tamaño. Y este va a ser con un manejo con antiplaquetario y con una estatina. Y también vamos a tener lo que es una disección aórtica. La disección aórtica pues va a tener un síndrome clínico con dolor torácico o de espalda, un soplo de regurgitación, hipotensión y va a haber una diferencia de tensión arterial entre ambos brazos. El diagnóstico va a ser por radiografía, donde vamos a observar un mediastino ensanchado. Y este tipo de padecimientos lo vamos a confirmar por una tomografía o un ecocardiograma transesofágico. El ecocardiograma transesofágico tiene mayor utilidad que un ecocardiograma convencional a través, bueno, por fuera del tórax. El pronóstico va a ser malo
para estos pacientes. Y el manejo puede ser médico o quirúrgico. El quirúrgico es controvertido porque puede causar más daños o puede ser fatal finalmente si te ocurre algún eh, alguna complicación. También tenemos lo que es la aterosclerosis carotidia. Esta va a tener una prevalencia del 10 al 12% de los ictus cerebrales. Eh, ¿Cómo va a ser su clínica? Pues va a ser un infarto cerebral en la circulación anterior al mismo lado de la estenosis carotidia asociada. Eh, bueno, si la estenosis es de un 70 al 99% y ya está dando síntomas, lo que se tiene que hacer es una enda- endarterectomía carotídea. Y si la estenosis es de más del 50% a través de una angiografía, pero no tiene síntomas, se puede revisar la posibilidad de una angioplastía o un stenting cardíaco. Después de la intervención para revascularizar esto, pues vamos a darle terapia antiplaquetaria y si tiene factores de riesgo, por ejemplo, pues la aterosclerosis se relaciona con las dislipidemias, de darle estatinas de moderada a alta intensidad. Tratar de tener un valor de presión arterial bajo, bueno, no bajo, menor de 130 a 80 milímetros de mercurio, una normoglucemia y abandonar el tabaquismo, porque el tabaquismo está muy asociado a lo que es una aterosclerosis. También podemos tener lo que son las disecciones arteriales, causadas pueden ser por trauma o espontáneas. ¿Y cómo va a ocurrir? Pues se va a romper la íntima de las arterias. Y esta rotura de la íntima, digamos que va a formar un canal paralelo a lo que es el lumen normal. Entonces provoca una falsa luz. El manejo va a ser a través de antiplaquetarios o una intervención quirúrgica. Se va a utilizar lo que es una angiografía por tomografía o resonancia para tratar de dar con el diagnóstico. Que vamos a encontrar un estrechamiento en forma de llama, una doble luz y una visualización del colgajo intimal. Y también las localizaciones y los síntomas van a depender de la arteria afectada. Por ejemplo, la carótida interna, su disección va a estar de 2 a 2 centímetros distal a la bifurcación de la arteria carótida común. Y la vertebral va a estar más o menos por niveles de C1 o C2. De aquí podemos ver lo que es una disección arterial de la arteria carótida, donde podemos observar después de la bifurcación, más o menos, aquí se alcanza a ver como que otro caminito, que es una luz falsa. Aquí está el lumen normal y la luz falsa que va a acompañar esto. Vamos a observar lo que es el colgajo intimal de que mencionaba antes. También de causas extracraneales de grandes vasos, pues va a ser la displasia fibromuscular. Usualmente puede ser asintomático o puede acompañarse de un tinnitus pulsátil o con isquemia cerebral focal. El diagnóstico por imagen va a ser una ecografía en rosario de cuentas. Aquí pueden observar porque van a ser, o sea, esto se causa porque va a haber una estenosis, dilatación, formando como si fuera un rosario, vaya. El tratamiento va a ser a través de agentes antiplaquetarios y se va a asociar también a hipertensión concomitante. ¿Por qué va a haber hipertensión? Porque esta displasia fibromuscular no solo va a ocurrir en lo que son las arterias cerebrales, también usualmente también afecta a lo que son las arterias renales. Entonces, al ocurrir las arterias renales, va a haber una hipoperfusión renal, se activa el sistema renina-angiotensina y va a haber una hipertensión por causa renal. Entonces tenemos que la displasia fibromuscular va a ser una arteriopatía no aterosclerótica y no inflamatoria que va a afectar la pared arterial. Y finalmente es una estenosis y oclusión arterial que puede provocar lo que es una isquemia cerebral. Y bueno, me he dado cuenta que las vasculitis nos persiguen a todos lados porque van a afectar al riñón, al corazón y al cerebro. Entonces, la vasculitis sí va a ser inflamatorio, va a ser un trastorno inflamatorio que va a afectar la pared arterial. Vamos a tener dos tipos que van a ser los principales. La arteritis gigante, que se asocia con la arteria temporal y ramas de la aorta, y la arteritis de Takayasu o enfermedad de impulso, que también le va a afectar a la aorta y a sus ramas. Igual que antes, si la estenosis va a ser del 70-99% con síntomas, pues va a necesitar una endarterectomía
Y después de esta intervención va a ser terapia antiplacataria y manejo de los factores de riesgo. Y si, y si esto se asocia también a disección arterial, pues va a causar ictus en pacientes jóvenes, dolor cervical anterolateral y retroorbitario ipsilateral, con síndrome de Horner asociado. Y ya después tenemos las enfermedades intracraneales, que van a asociarse con el 5 a 10% de todos los ictus cerebrales. El diagnóstico puede ser invasivo, digo, no invasivo, a través de una angiografía por resonancia magnética o por TAC, o una angiografía convencional, que va a ser el estándar de oro para buscar este tipo de enfermedades. El 5% de todas estas va a estar causada por aterosclerosis intracraneal, que va a causar episodios de isquemia cerebral estereotipados, en menudo posturales. Los factores de riesgo, como siempre, no es solitario todo esto. Va a estar asociado a una hipertensión arterial sistólica, diabetes mellitus y dislipidemias. El tratamiento, como siempre, un agente antiplaquetario con aspirina y clopidogrel y manejar los factores de riesgo. Como estamos hablando de aterosclerosis, vamos a también hablar de estatinas para tratar de controlar esto. Después, también mencionan lo que es la enfermedad de moyamoya. ¿Qué es la moyamoya? Es un término japonés, me parece, que significa ahumado o brumoso. ¿Por qué recibe este nombre? Bueno, pues primero que nada, la enfermedad de Moyamoya es un trastorno que causa estenosis progresiva de la porción distal de la arteria carótida interna intracraneal. Esta estenosis para tratar de compensar lo que es esta estenosis, se van a formar redes colaterales de arterias que van a tratar de irrigar al resto del cerebro. Y esta red colateral va a dar una imagen como si la geografía estuviera con humo. De ahí viene el término de ahumado, que significa, de ahí viene el nombre de moya moya. La etiología va a ser desconocida, pero se asocia a anemia falciforme, neurofibromatosis tipo 1 y síndrome de Down. Manifestaciones en niños, usualmente es una isquemia cerebral asociada a la hiperventilación o el llanto. En los adultos, usualmente se va a encontrar debido a una hemorragia. El tratamiento directo va a ser un bypass de la arteria temporal superficial a la arteria cerebral media. Como pues desde la arteria temporal utilizamos una de las venas afenas para hacer una conexión hacia la arteria cerebral media. Y entonces ya tenemos bien profundidad lo que es esta zona. Y el indirecto pues va a ser lo que se va a utilizar una encefaloduro arteriosíngenas. Y un encefaloduro angiosis. Es un tipo de cirugía de revascularización indirecta para tratar enfermedades cerebrovasculares como esta. Y pues tenemos vasculitis del sistema nervioso central, que puede ser aislada, por ejemplo, la angitis granulomatosa o sistémica, como la poliarteritis nudosa, la granulomatosis con poliangitis o el lupus eritematoso sistémico. Arterias intracraneales de mediano a grande calibre. La clínica, pues como hablamos en esta presentación, va a abarcar isquemia cerebral y de esto también van a causarse, por ejemplo, convulsiones, encefalopatía, cefalea y los marcadores sistémicos pueden llegar a ser normales. El diagnóstico, resonancia magnética con isquemia en múltiples focos. La geografía, pues va a ser igual en el rosario de cuentas y la biopsia puede llegar a ser diagnóstica. El tratamiento, como usualmente es autoinmune, van a ser inmunosupresores, como la ciclofosfamida o los corticosteroides. Otra enfermedad asociada a lo que son vasos intracraneales va a ser el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. Este yo lo asocié como si fuera un- una angina en el corazón, se me fue. eh, ah, una angina de Prince Metal, porque va a ser un vasoespasmo difuso transitorio. Esta puede causar cefaleas en trueno, isquemia cerebral y a veces hemorragia subaracnoidea sulcal. Los factores que se asocian a estos van a ser el posparto, uso de sustancias vasoactivas y los tumores secretores de catecolaminas. El diagnóstico va a ser por angiografía que demuestra el vasoespasmo en cierta arteria. Estas van a ser raras, van a estar asociadas a virus, por ejemplo el VIH, el citomegalovirus, el virus de Epstein-Barr, la hepatitis B o C o bacterias, por ejemplo el sífilis. Hay que mencionar que la infección por herpes zóster
puede causar una estenosis de la arteria cerebral media en su segmento uno del mismo lado de donde está ocurriendo pues esto. ¿Cómo va a ser el diagnóstico? Por estudio del líquido cefalorraquídeo que va a confirmar la presencia viral en el líquido cefalorraquídeo. El tratamiento van a ser antivirales, aciclovir y corticosteroides y agentes antiplaquetarios. Después tenemos lo que son las enfermedades de pequeños vasos o el ictus lacunar. Esto va a estar asociado a un 20% de todos los ictus cerebrales y pues, se va a causar por una oclusión de una arteria terminal penetrante. Radiológicamente vamos a tener un infarto subcortical pequeño de menos de 1.5 centímetros de tamaño. Usualmente, como son ramas penetrantes, va a localizarse en ganglios basales, protuberancia, tálamo y cápsula interna. Los factores de riesgo, como en todas las enfermedades, la hipertensión arterial sistólica, el tabaquismo, la diabetes mellitus. Y tenemos que utilizar la resonancia magnética para ubicar la localización y la topografía del infarto. Y hay que diferenciar esta de vasculitis, de síndrome de anticuerpos fosfolípidos y síndrome de Behçet. Y el tratamiento va a ser con agente antiplaquetario y manejo de los factores de riesgo, hipertensión arterial, tabaquismo y diabetes mellitus. Y aquí está una imagen de lo que es la enfermedad lacunar. Por ejemplo, aquí está afectando lo que es el tálamo. Es un infarto pequeñito. Como pueden observar, un infarto pequeñito. Esto es en el corte coronal y este es axial. Ambas son de resonancia. Y podemos ver la zona hiperintensa aquí en el tálamo. Hay una tabla, la 48.3 en el artículo, que menciona los síndromes lacunares, que dependiendo de dónde es la zona atacada, por ejemplo, nos va a dar el síndrome clínico y el nombre. Entonces, por ejemplo, en el tálamo va a haber pérdida sensorial contralateral de la cara, brazo y pierna, y se le va a llamar como accidente cerebrovascular sensorial puro. Por ejemplo, en esta imagen vamos a ver que, como es en el tálamo, como mencioné hace rato, el tálamo es la zona de paso de todas las aferencias sensitivas, entonces vamos a perder toda esta sensibilidad del lado contrario del cuerpo. También menciona lo que son los trastornos de la coagulación. Estos tienen muy poca prevalencia en lo que son los accidentes cerebrovasculares isquémicos, pero también son importantes. Van a representar el menos del 5%. Pero va a aumentar en pacientes jóvenes. También se va a asociar con accidentes cerebrovasculares isquémicos criptogénicos. También se va a asociar con malignidad de cánceres o en el embarazo o utilización de anticonceptivos. Y en pacientes que tengan historia personal o familiar de trastornos de la coagulación o abortos espontáneos. ¿Cómo vamos a tratar? Vamos a diagnosticarlo pues realizando una biometría hemática completa, una tasa de sedimentación globular, revisando el tiempo de tromina y de protromina. Y otras pruebas adicionales podemos revisar lo que es la trombofilia arterial, que son, por ejemplo, anticuerpos antifosfolípidos, o la trombofilia venosa, que son mutaciones en el factor 5 Leiden. También el accidente cerebrovascular isquémico se asocia a anemia falciforme, que la anemia falciforme va a conducir a estrechamiento u oclusión de las grandes arterias cerebrales. Un cuarto de los pacientes que tienen anemia falciforme pueden sufrir un accidente cerebrovascular isquémico antes de los 45 años. ¿Cómo vamos a tratar de darle un valor de qué tanto riesgo tiene este paciente? Pues haciéndole un ultrasonido Doppler transcraneal para revisar qué tanto flujo sanguíneo tiene hacia el cerebro. ¿Y cómo vamos a tratar esta anemia falciforme para evitar un accidente cerebrovascular isquémico? Pues transfundiendo sangre normal, que va a ser la transfusión de intercambio crónica. Y el artículo finalmente habla sobre lo que es el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, que es un trastorno autoinmune protrombótico. Se considera en pacientes con, con edad menor de 45 años, eventos trombóticos inexplicables, prolongación del tiempo de tromboplastina, trombocitopenia y resultados adversos relacionados con el embarazo. En pacientes que han intentado varias veces tener un embarazo y no se puede o hay abortos espontáneos, pues hay que revisar también sin revisar si no hay anticuerpos antifosfolípidos porque se asocian mucho a esto. El diagnóstico va a ser la detección de anticuerpos fosfolípidos y anticuerpos B2 glicoproteína. Y también vamos a revisar pruebas de anticoagulante lúpico. El tratamiento, si ya sabemos que sí tiene síndrome de anticuerpos fosfolípidos, va a ser una anticoagulación con warfarina.
Y si es un paciente al que se le sospecha y tiene un ictus criptogénico, le vamos a dar un agente antiplaquetario que va a estar menos invasivo. Y finalmente acabamos con lo que es el artículo. Espero que les haya gustado, espero que no haberme tardado tanto. Y bueno, listo. Gracias.